Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 3, primera parte. Basado en las enseñanzas de su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 3, Introducción. En el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma, con miras a salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de la aflicción material, y le recomienda el sendero de la comprensión cabal o el cultivo de conciencia de Krishna. Arjuna le dijo a Krishna: si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia. A menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario, para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre. No es recomendable ir a cantar el santo nombre en un lugar apartado, donde es muy probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o Buddhi Yoga era algo así como retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero como era un alumno sincero, le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a eso, en este tercer capítulo, Krishna explica minuciosamente el Karma Yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. Capítulo 3, primera parte. Karma Yoga. Arjuna le pregunta a Krishna: mi inteligencia se ha confundido con tus instrucciones. Por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Arjuna quería aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones. Aunque Krishna no tenía intenciones de confundir a Arjuna con un juego de palabras, Arjuna no podía entender hasta ahora el proceso de conciencia de Krishna. La Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, le responde a Arjuna: hay dos clases de hombres que tratan de comprender al ser. 1. Algunos se inclinan a la comprensión filosófica empírica. 2. Otros a entenderlo mediante el servicio devocional. El Sankhya Yoga o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia es para personas que están inclinadas a especular mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna. Por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción porque el proceso no tiene ninguna imperfección. El Buddhi Yoga consiste en depender por entero de la Suprema Personalidad de Dios. De este modo los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es simplemente sentimentalismo o mero fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es simplemente especulación mental. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el superser. El proceso indirecto es la especulación filosófica mediante el cual uno gradualmente también puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionar todo con Krishna con conciencia de Krishna. De estos dos procesos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales. Para purificar el alma de esa clase de propensiones, es necesario ocuparse en la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los sastras. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda se engaña a sí mismo. Mucha gente rehúsa trabajar de un modo consciente de Krishna, pero en realidad moran mentalmente en el gozo de los sentidos. Personas de esta índole puede que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a sus sofisticados seguidores,
pero de acuerdo a este capítulo son los engañadores más grandes. La persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga sin apego es muy superior. En vez de volverse un pseudo trascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida, que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino de Dios. Toda la institución del Varna Ashram está hecha para ayudarnos a alcanzar la meta de la vida. Cualquier trabajo que se haga en este mundo material será la causa de cautiverio, ya que tanto el trabajo bueno como el malo tienen sus reacciones y cualquier reacción ata al ejecutor. Por lo tanto, se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna para satisfacer a Krishna. Mientras se realizan dichas actividades, uno se encuentra en una etapa liberada. Nada se debe hacer para complacer los sentidos, más bien todo se debe hacer en aras de la satisfacción de Krishna. La creación material es una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con la Suprema Personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objetivo ayudarnos a entender esa relación eterna. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. El Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 32, dice: en esta era de Kali Yuga, la gente está dotada de suficiente inteligencia. Adora al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yajna. Otros yajnas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali. Pero el Sankirtan Yajna es sencillo y sublime para todos los propósitos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yajna significa sacrificio. Los semidioses son administradores de los asuntos materiales. El suministro del aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de las entidades vivientes son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Sus agrados y desagrados dependen de los yajnas que realiza el ser humano. Algunos de los yajnas o sacrificios tienen por objetivo satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el Señor Vishnu es adorado en todos los yajnas como el beneficiario principal. Los semidioses son agentes proveedores autorizados que actúan en el nombre de la Suprema Personalidad de Dios. En los Vedas se prescriben diferentes clases de yajnas para diferentes clases de semidioses, pero todos se le ofrecen en definitiva a la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que no puede entender quién es la Suprema Personalidad de Dios, se le recomienda el sacrificio en honor a los semidioses. Conforme a las diferentes cualidades de las personas, se recomienda diferentes clases de sacrificios o yajnas. Uno debe saber, sin embargo, que todas las cosas que la sociedad humana requiere en la vida suministran los agentes semidioses del Señor. Nadie puede manufacturar nada. Todos los comestibles de uso de la sociedad humana, granos, frutas, vegetales, leche, azúcar, etc., todos son suministrados por los semidioses. Ninguno de ellos puede fabricar la sociedad humana. Si olvidamos el propósito de la vida humana y simplemente tomamos las provisiones que nos dan los agentes del Señor, y solo usamos para la complacencia de los sentidos, quedamos cada vez más enredados en la existencia material, lo cual no constituye la finalidad de la creación. Sin duda nos convertimos en ladrones y por consiguiente somos castigados por las leyes de la naturaleza material. Una sociedad de ladrones nunca puede ser feliz porque no tiene ningún objetivo en la vida. Hare Krishna.